¿Keanu Reeves fue engañado para firmar un contrato? ¿Bill Murray pensó que Garfield era una gran película? ¿Alec Baldwin fingió estar enfermo para intentar salir de un musical? Es difícil de creer, pero incluso los actores más famosos de Hollywood han sido engañados por verdaderas trampas. Sigan atentos para ver 15 de ellos. Pobre Ryan Reynolds. Aparte de sus millones de dólares, su hermoso rostro, su hermosa esposa y su exitosa carrera cinematográfica, ha tenido una mala racha. Nada es mejor evidencia de esto que su relación con su personaje más famoso, Deadpool. Ahora es bien sabido que Reynolds tuvo que luchar durante años para interpretarlo de la forma que quería, y que no estaba contento con la forma en que se retrató el personaje en X-Men Origins Wolverine. Sin embargo, lo que está menos publicitado es por qué aceptó hacer esa película en primer lugar. Según una entrevista con Entertainment Weekly, Reynolds estaba vinculado a una película de Deadpool incluso antes de que Origins entrara en producción, y tomó el papel en Wolverine para evitar que otro actor lo consiguiera. Reynolds asumió el papel a pesar de describir la interpretación de Deadpool como incorrecta. Para empeorar las cosas, la película se filmó durante la huelga de escritores de Hollywood, lo que dejó a Reynolds para improvisar la mayoría de sus líneas como personaje antes de que le cosieran la boca. Es un mérito para él que haya podido causar un impacto suficiente en la audiencia como para relanzar Deadpool 7 años después. El Joker de Jared Leto no pudo evitar sufrir el peso de las expectativas. Después del ahora legendario Heath Ledger, nada de lo que pudiera hacer Leto sería juzgado con justicia. Aún así, la respuesta al Escuadrón Suicida en general y la actuación de Leto en particular fue casi universalmente negativa. Inmediatamente después del estreno de la película, Leto se distanció rápidamente de esta, a pesar de los informes sobre su método obsesivo de actuar. Leto la desautorizó y llegó a decir que los productores lo engañaron para que apareciera en ella. En un evento de fans para su banda, 30 Seconds to Mars, Leto dijo que la película le había sido presentada de manera muy diferente. Es fácil comprender ese sentimiento. Los trailers del Escuadrón Suicida nos la vendieron como 12 del patíbulo con supervillanos, pero en cambio obtuvimos una serie de videos musicales chillones. En una entrevista de IGN, Leto también expresó su frustración sobre cuántas de sus escenas fueron eliminadas de la película final. Afirmó haber filmado suficientes escenas para una película en solitario de Joker, pero sus escenas se redujeron a menos de 10 minutos. John Cusack ahora es probablemente mejor conocido por sus papeles en películas clásicas de la escuela secundaria, o incluso por sus películas independientes más esotéricas. Sin embargo, algunas de sus mejores son comedias negras que tratan el concepto de muerte. Una es Un asesino algo especial, sobre un asesino a sueldo que asiste a su reunión de la escuela secundaria, y otra es Más vale muerto, sobre un adolescente que se suicida luego de que rompan con él. Puede que no suene como la idea más divertida, pero proviene de la experiencia personal del guionista y director Steve Holland, y él la convierte en una historia encantadora y, en última instancia, dulce. En general, la película está bien considerada, por lo que es confuso que la odie tanto. Según Holland, Cusack estaba de acuerdo con el guión y fue genial trabajar con él en el set, pero salió de la película a los 20 minutos de la proyección. Se acercó a Holland y, según los informes, dijo: "Me engañaste, fue lo peor que he visto en mi vida. Nunca volveré a confiar en ti como director, así que no me hables". No ha elaborado mucho desde entonces, lo que nos deja bastante confundidos en cuanto a qué molestó a Cusack sobre este querido clásico de culto. Es posible que conozcan a Kate Mulgrew por sus memorables papeles en dos grandes programas de televisión. Fue la capitana Janeway en Star Trek Voyager y luego Red en Orange is the New Black. ¿Por qué es menos conocida? Narrar documentales sobre cómo la Tierra en realidad es el centro del universo. Pareciendo ser una persona inteligente y normal, muchos se confundieron cuando Kate fue anunciada como narradora de un documental llamado The
The Principle, basado en el concepto de geocentrismo. Esto es la creencia de que el Sol gira alrededor de la Tierra. Tiene una base científica similar a la teoría de que la Tierra es plana. El documental fue dirigido por Robert Sungenis, un extraño teórico de la conspiración con, digamos, ideas únicas sobre ciencia e historia. Por su parte, Kate afirmó que no tenía idea de qué trataba el documental y se llamó a sí misma una voz de alquiler y una desinformada. No podemos envidiar a un actor que trabaja por recibir un cheque de pago, pero tenemos que preguntarnos cómo pudo engañarla para que aceptara hacer eso. Con una carrera de casi 40 años y sin signos de desaceleración, Michelle Pfeiffer es nada menos que una potencia. Desde papeles en clásicos como Dangerous Liaisons hasta éxitos modernos como Ant-Man y La Avispa, Pfeiffer es nada menos que una leyenda de Hollywood. Pero todo el mundo tiene sus comienzos humildes y los de Pfeiffer fueron, en su opinión, especialmente humildes. Uno de sus primeros papeles fue como protagonista en Vaselina 2, donde interpretó a una nueva generación de damas rosas. La película tiene sus fanáticos apasionados, pero en ese momento fue destrozada por los críticos. Peor aún, fue un gran fracaso en la taquilla. Al igual que el público espectador, Pfeiffer tiene una baja opinión de la calidad de la película. Odié esa película con furia y no podía creer lo mala que era. En ese momento yo era joven y no conocía nada mejor. No seas tan dura contigo misma, Michelle. Todo el mundo empieza en alguna parte. Solo mira a Ryan Gosling. En esta película de antología bajamente relacionada, una serie de directores y escritores populares de Hollywood crearon bocetos burdos protagonizados por actores enormes de Hollywood. ¿Qué tan enormes? Hugh Jackman, Naomi Watts, Emma Watson, Halle Berry, Chris Pratt y Emma Stone aparecen en ellos. George Clooney se negó rotundamente a participar en la película, pero los productores empujaron a otros actores a hacerlo. En una entrevista con The Telegraph, el productor Peter Farrelly describió el proceso en que el equipo incluía a las estrellas. Espéralas, dispárales cuando quieran disparar y cúlpalos. También dijo, claramente querían salir, pero no lo permitimos. Eso suena bastante turbio. Pero antes de juzgarlo, Peter Farrelly luego pasó a dirigir Green Book, una amistad sin fronteras. Así que tal vez se redimió a sí mismo. Paul Bettany es actualmente más reconocido por su papel de Visión en el universo cinematográfico de Marvel, pero ha sido un elemento a tener en cuenta en la escena durante mucho tiempo. Una de las películas más aclamadas de Bettany es Dogville, de Lars von Trier, un drama en el que se encuentra a una mujer escondida de los gangsters en un pequeño pueblo. La película está considerada como una de las mejores del director y utiliza un enfoque experimental para el diseño de escenarios que realmente la distingue de la mayoría de las películas. De hecho, según los informes, fue el enfoque poco convencional y poco colaborativo de von Trier para la realización de películas lo que tomó a Bettany de manera equivocada. Dijo que se sentía como un títere en lugar de un colaborador. Curiosamente, no fue el director danés quien lo engañó para asumir el papel. En realidad fue su amigo Stellan Skarsgård, también quizás mejor conocido por su papel en la película de Marvel. Stellan le dijo a Paul que el rodaje era muy divertido, como una fiesta todos los días. Una vez que su amigo estuvo allí, Stellan admitió que fue una experiencia terrible. Solo lo invitó porque no quería pasar por la experiencia solo. Paul, sin embargo, ha pasado años quejándose amargamente de la experiencia y ni siquiera ha visto la película aún. Algunas celebridades, como Paul Bettany, son engañadas para hacer una gran película. Algunos no tienen tanta suerte y los engañan para que aparezcan en Bruno. Este fue el caso de la jueza de Popstar, American Idol, Paula Abdul, quien fue obligada a aparecer en una de las películas menos exitosas de Sacha Baron Cohen. Supuestamente, Paula fue atraída al rodaje con el pretexto de que había ganado el premio al artista del año en Alemania, y luego la obsequiaron con el extraño truco de Cohen, que incluía hacer que Paula se sentara en muebles humanos. Paula no es la primera ni la última persona que se deja engañar por uno de los personajes de Cohen. Los ejemplos incluyen la sección de Pamela Anderson de Borat o cuando Bruno aterrizó en un Eminem enfurecido. Paula es una de las pocas figuras de la industria del entretenimiento que ha sido completamente engañada por Cohen, pero parece estar de buen humor al respecto.
La mayoría de los productores integrantes de esta lista solo lograron engañar a un actor, pero el equipo detrás del reinicio de La Bruja de Blair detuvo a la mayoría de su elenco y equipo. La película estaba destinada a llegar con expectativas mínimas, y el estudio y el equipo creativo decidieron que cuanto menos sepan todos, mejor. Se le dio al elenco un guión modificado con el título The Woods. Muchos de los actores no supieron hasta el último momento en qué película estaban trabajando, y se les dio el guión real solo cuando fue absolutamente necesario. El actor James Allen McCune dijo las palabras Bruja de Blair en una toma, solo para que el operador de cámara preguntara si se trataba de una película de esta bruja. Este secreto se trasladó al anuncio de la película cuando se proyectó en la Comic-Con casi sin previo aviso. A diferencia de la mayoría de esta lista, el elenco probablemente estaba feliz de ser engañado. Después de todo, es una de las películas de terror más famosas de todos los tiempos. Es probable que finjas estar enfermo de vez en cuando, tal vez para no ir a la escuela, para no ir al trabajo o una salida social en la que no tenías interés. Sin embargo, pocos de ustedes han fingido estar enfermos para evitar aparecer en un musical de rock de Tom Cruise. Incluso si no lo has hecho, Alec Baldwin sí. Queriendo trabajar con el director de Hairspray, Adam Shackman, Baldwin firmó con Jukebox Musical Rock of Ages. Pero a medida que se acercaba la producción y Baldwin miraba más de cerca el guión, se congeló. Según los informes, Baldwin le pidió al estudio que lo reemplazara, y cuando eso no funcionó, intentó fingir una enfermedad. Sus protestas fueron lo suficientemente extremas como para llegar a la prensa cinematográfica, arrojando una nube por la producción de la película. Sus temores parecen haber sido validados, porque si han visto la película, saben que tiene razón. Muchos puntos en esta lista, incluida la anterior, tratan sobre estrellas que no querían aparecer en una bomba y dañar su carrera. Por otro lado, tenemos a Tyler Perry. Al escucharlo contar la historia, sonaba como si quisiera evitar una película porque tenía muchas posibilidades de tener éxito. La película en cuestión es Perdida, probablemente la película más respetada en la que ha aparecido Perry y una de las actuaciones más aclamadas de su carrera. Es una adaptación de un libro de gran éxito y fue dirigida por David Fincher, el director detrás de El Club de la Pelea, Red Social y la obra maestra conocida como Zodíaco. Aún así, a pesar de todo esto, Perry dijo que no hubiera querido aparecer en la película. De hecho, tuvo que ser engañado por su agente. Perry dijo que se habría sentido intimidado por el peso de las expectativas en la película y que no habría querido enfrentar la ira de los fanáticos si no hubiera funcionado. Afortunadamente, las cosas salieron bien y fue un gran éxito, tanto crítica como financieramente. ¿Alguna vez te mantuviste en una situación horrible solo porque no pudiste molestarte en ponerle fin? ¿Un mal trabajo, una mala relación o el programa escolar incorrecto? ¿Alguna vez te quedaste con esa situación y luego se convirtió en tu mejor película? Si dijiste que sí, entonces eres Cher. Cher no estaba convencida de asumir el papel principal en Hechizos de Luna, una comedia romántica poco convencional que coprotagonizó un rarito desconocido llamado Nicolas Cage. Su agente, convencido de que sería una gran película, le dijo a Cher que tenía que decirles cara a cara a los productores que no quería hacerlo. Temerosa de cerrar el trato y convencida por el discurso del productor, Cher aceptó el papel de todos modos, consiguiendo su película más famosa y querida. No solo eso, incluso ganó un premio de la Academia por su actuación, mostrándonos el valor de arriesgarnos con una idea extraña. Las rivalidades entre celebridades siempre son divertidas. Ver a las mega estrellas tratando de superarse entre sí para nuestra diversión siempre será entretenido. Pero antes de que las discusiones de Instagram entre The Rock y Vin Diesel llamaran nuestra atención, estaban Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger. Y de esa dupla legendaria surge la historia de cómo Stallone terminó en su peor película, Mi mamá dispara. La historia cuenta, o al menos como la cuenta Stallone,
que su rivalidad con Schwarzenegger había alcanzado su punto máximo. No hablaban y odiaban verse el uno al otro, así que Schwarzenegger difundió el rumor de que estaba interesado en un guión, y Stallone saltó sobre él y firmó antes de que Arnold pudiera hacerlo. Schwarzenegger no tenía interés en el proyecto, y en cambio engañó a Stallone para que se enfrentara a un verdadero desastre. Como probablemente puedan adivinar por el título, es una comedia de amigos entre el policía de Stallone y su madre, interpretada por Stella Harris. Fue una bomba en la taquilla. Actualmente se encuentra en un 4% de Rotten Tomatoes y Stallone ha dicho que se arrepiente de haberla hecho. El consenso general parece ser que no debes meterte con Keanu Reeves, ya sea kármicamente, porque no parece querer molestar a nadie, o porque tienes miedo de sus habilidades de lucha de John Wick. Sea como sea, nadie le dijo esto al director de la película de terror El Observador, quien lo arruinó bastante. Según Reeves, lo engañó para que apareciera en la película después de que su amigo, que anteriormente había dirigido un documental sobre su banda, falsificara la firma del actor en un contrato. Reeves se enfrentó a una opción: comenzar una larga batalla legal para intentar demostrar que su firma era falsa, o simplemente aguantar y filmar la película. Optó por lo último, pero las cosas solo empeoraron a partir de ese momento. Originalmente era una pequeña parte, pero el papel de Reeves se expandió a uno líder. A su coprotagonista, James Spader, se le pagó drásticamente más que a Reeves. Luego la actuación de Reeves, que era comprensiblemente poco entusiasta, fue criticada y burlada en las críticas de la película. El insulto final se produjo cuando una cláusula en su contrato restringió a Keanu de hablar negativamente sobre la película hasta un año después de su estreno. Esperemos que un regreso masivo de su carrera y un fandom de internet similar a un culto lo hayan animado. Y ahora llegamos a lo más alto de nuestra lista: el mejor papel protagonista accidental de la historia reciente, Bill Murray como Garfield. Las películas de Garfield son un poco atípicas en la carrera de Bill Murray. Incluso en su vejez, Murray no suele hacer comedias familiares y pasa la mayor parte de su tiempo haciendo películas para autores extravagantes como Wes Anderson. Las de Garfield parecían un cheque de pago rápido y nada más, pero la verdadera historia de por qué firmó es a la vez más tonta y divertida que eso. Según cuenta Murray, leyó el guión cuando vio que Joel Cohen, de los famosos hermanos Cohen, lo habían coescrito. Murray firmó con el nombre de Cohen solo, confiado en que la película sería buena. Solo que después de firmar la película e ir al estudio para grabar sus líneas, Murray se da cuenta de su error. Los hermanos Cohen deletrean su nombre C-O-E-N y Joel lo deletrea C-O-H-E-N. Estaba obligado por contrato a 2 películas mediocres. Murray intentó modificar sus líneas para hacerlas más divertidas, pero para entonces ya era demasiado tarde. Nos sentimos mal por Bill, pero no podemos evitar imaginar cómo se vería un Garfield de los hermanos Cohen. Y esa es nuestra lista. ¿Alguna les sorprendió? ¿Alguien a quien olvidamos? Recuerden suscribirse a De Película para obtener más contenido excelente de Garfield. ¡Nos vemos la próxima!